Hay una experiencia que no me deja vivir tranquilo. No entiendo cómo hay gente por ahí que sigue con su vida como si nada después de toparse con algo que les demuestra que existe mucho más allá de lo que podemos comprender. Un mundo que está ahí, justo a nuestro lado. El mundo de lo sobrenatural es real, y la verdad es que no tenemos ni la menor idea de lo que realmente ocurre. Todo esto pasó en el año 2016. Han pasado ya bastantes años, pero todavía lo siento igual, con el mismo impacto que el primer día. Estaba yo terminando unos pendientes del trabajo en mi computadora, sentado en la sala, con la televisión de fondo solo para no sentirme solo en casa. De pronto sonó el teléfono y me levanté hecho un rayo para contestar. Eran más de las 10 de la noche y no solíamos recibir llamadas a esa hora, mucho menos tan tarde. Cuando levanté el auricular, lo único que se escuchaba era el tono de línea, ese pitido constante que sueltan los teléfonos fijos cuando los descuelgas. Y fue justo en ese segundo cuando me di cuenta de algo. El timbre que había escuchado antes, el que me hizo levantarme, no sonó para nada como el teléfono de siempre. Sonó como si fuera un aparato antiguo, muy extraño. Me pareció raro, pero aunque no me quedé dándole vueltas, inconscientemente mi mente buscaba una explicación. Quizás fue el teléfono del vecino, o algún timbre parecido. Y yo, tan metido en mi trabajo y con el ruido de fondo de la tele, ni me había fijado bien. Me sentí un poco tonto, la verdad. Seguí trabajando como una hora más. Creo que ya pasaban de las 11 cuando finalmente guardé todo, cerré la computadora y la metí en mi mochila. Antes de irme de la sala hacia mi cuarto, me quedé mirando aquel teléfono. ¿Qué demonios había pasado hace rato? Entonces, como si fuera un acto reflejo, caminé hacia el aparato y descolgué el auricular. Esta vez no había tono de línea. Había una respiración. Claramente se escuchaba a alguien del otro lado. Y como esta vez no había sonado ningún timbre, lo primero que me pasó por la mente fue que a mi mamá le estaba ocurriendo algo, que había descolgado el teléfono en su cuarto y que intentaba marcar, pero le pasaba algo malo, algo que no le permitía ni siquiera gritarme. Mi madre apenas tenía 60 años, pero siempre ha sido delicada de salud, así que me asusté muchísimo. Pensé lo peor y salí corriendo. Incluso antes de soltar el auricular, alcancé a oír claramente un llanto que salía del aparato, un llanto que se hacía cada vez más fuerte y desgarrador. Fui corriendo al cuarto de mi mamá, preguntándole qué le pasaba. Encendí la luz y la encontré despertando, preocupada y sin entender qué rayos estaba sucediendo. «Perdona, mamá», le dije. «Es que descolgué el teléfono y escuché a alguien llorando, pero no entró ninguna llamada, solo era ese llanto». Mi mamá cree en lo sobrenatural, pero no es que sea una mujer supersticiosa o que su vida gire en torno a eso. Aún así, en ese momento, igual que yo, se asustó. Me preguntaba cómo era posible que hubiera escuchado un llanto sin ninguna llamada entrante, de dónde podía haber salido. Me acerqué al teléfono y dije, «¿Hola?», pero nadie respondió, le conté, preocupado. En ese preciso momento decidimos marcarle a la abuela, solo para asegurarnos de que todo estuviera bien, inventando cualquier pretexto. Por suerte, la abuela estaba bien e incluso seguía despierta, a pesar de lo tarde que era. Y entonces, casi por puro reflejo, caminé hasta el teléfono y levanté el auricular. Esta vez no se oía el tono de línea. Y tú, se notaba una presencia, algo extraño al otro lado. Y como no había sonado ninguna llamada, lo primero que me vino a la cabeza fue que a mi mamá le pasaba algo, que había descolgado el teléfono en su cuarto y estaba intentando marcar, que algo le había ocurrido, algo tan grave que ni siquiera pudo llamarme. Mi vieja apenas tenía 60 años, pero siempre ha sido delicada de salud, así que me puse histérico. Pensé lo peor y salí corriendo. Incluso, al alejarme, alcancé a escuchar clarito ese llanto saliendo del aparato, cada vez más intenso, más desgarrador. Corrí hasta el cuarto de mi mamá, preguntándole qué le pasaba. Encendí la luz y vi a mi pobre madre despertando, toda asustada, sin entender qué demonios estaba pasando. «Perdóname, mamá, es que descolgué el teléfono y escuché. Solo escuché a alguien llorando, pero no entró ninguna llamada. Solo había un llanto ahí, nada más. Mi mamá es una mujer de fe, pero no es que sea supersticiosa ni que su vida gire en torno a esas cosas. Pero en ese momento, igual que yo, se asustó. Nos preguntábamos cómo era posible escuchar un llanto sin que hubiera entrado ninguna llamada. ¿De dónde había salido?
porque yo mismo me acerqué y dije, hola, y la misma cosa seguía sonando. Ella, preocupada, me dijo que le marcáramos a la abuela, solo para asegurarnos de que estuviera bien, buscando cualquier excusa. La abuela estaba bien, incluso seguía despierta a pesar de la hora y por los gritos. Nada más llegar, lo primero que hizo fue intentar calmarnos y preguntarnos qué había ocurrido exactamente. Nos pidió que le contáramos todo con lujo de detalles, tal cual lo habíamos escuchado. Se quedó callado un instante, como procesando todo, y luego nos dijo que ellas eran primas de la abuela. Resulta que tenían casi la misma edad que mi mamá, y aunque fueron muy unidas en su juventud, llevaban años sin hablarse, completamente distanciadas. Miren, comunidad, esto es algo que no me puedo explicar. No entiendo por qué mi abuela pronunció esos nombres en ese momento, ni por qué se acordó de ellas. Sin pensárselo dos veces, mi mamá colgó el teléfono y marcó directamente al número de mi tía Felisa. Era un número viejo, que encontraron en una agenda dentro de un armario que llevaba años cerrado. Nadie me lo contó. Yo estuve ahí para verlo todo. Cuando mi mamá llamó a Felisa, contestó un hombre. Mi mamá preguntó por ella y después de un silencio incómodo, el tipo le devolvió la pregunta, queriendo saber quién llamaba. Mi madre le dijo que era familia. Entonces, él respondió con mucha frialdad, estamos aquí en su casa, los vecinos. La señora Felisa murió hoy a las 9 de la noche. No encontrábamos a nadie a quien llamar, ni a quien avisarle de esto. Fue un golpe terrible. Mi mamá y mi tía llevaban 10 años sin hablarse por motivos que nunca llegué a saber. Pero lo que ocurrió aquella noche no tiene una explicación lógica. Fue algo extraño de verdad. No me cabe la menor duda de que la abuela se comunicó con nosotras justo después de morir. Ahora, les voy a contar algo que me pasó cuando tenía 12 años. Estaba empezando la secundaria. No tenía muchos amigos y en eso me parecía mucho a mi mamá. Vivíamos solas en una casita, acompañadas únicamente por nuestro gato Copito. Siempre le agradeceré tanto a ese animal. Fue nuestro mayor apoyo emocional durante esos años. Copito no solía andar por fuera, siempre estaba dentro. No nos gustaba dejarlo salir porque cazaba pajaritos, y siempre hemos sido conscientes de que los gatos, al estar sueltos, afectan bastante al ecosistema por ser una especie invasora, así que él nunca salía. Además, al mudarnos a esa calle, nos dimos cuenta de que estaba llena de perros bastante bravos que siempre andaban sueltos. Era una molestia para todo el vecindario, pero sobre todo para los pobres gatos que pasaban por ahí. Casi siempre terminaban escapando por los pelos, salvando la vida de puro milagro. Por eso, bajo ninguna circunstancia permitíamos que Copito saliera al patio. La calle era muy solitaria. En aquel tiempo, la mitad de los terrenos estaban baldíos, y por eso podíamos pagar el alquiler. Bueno, al menos los perros nos hacían sentir seguras, porque ningún extraño se atrevía a entrar a robar. Los perros siempre los ahuyentaban. Una noche, estábamos preparando la cena. Yo estaba ayudando a mi mamá cuando tuve un accidente. Se me resbaló una olla con agua. Gracias a Dios, todavía no estaba hirviendo, pero el golpe en el pie fue fuerte. No podía dejar de gritar por el dolor, y sobre todo por el susto que me llevé. Mi mamá, que estaba en el patio, entró corriendo al escucharme. Pronto comprobamos que no tenía quemaduras, pero al fijarnos, notamos la puerta abierta. Copito se había escapado, seguramente asustado por mis gritos o por el ruido de la olla. Salimos de inmediato al patio a buscarlo, pero era evidente que ya no estaba por allí. Y el alboroto que habíamos armado, salimos disparados al patio a buscar, pero era obvio que ya no había nada ahí. Nos quedamos helados, salimos disparadas a la calle antes de que los perros se dieran cuenta. Se oían ladrar a lo lejos, y eso solo podía significar una de dos. O tuvimos la suerte de que estuvieran lejos en ese momento, o que se habían alejado persiguiendo a mi gato. Las dos salimos corriendo en direcciones opuestas. Ella se fue hacia donde se escuchaban los perros, y yo busqué por el otro lado, un poco más oscuro, donde una lámpara que siempre parpadeaba iluminaba apenas a unos metros de la casa. Un poco más adelante vi a un hombre parado casi en mitad de la calle y le pregunté, ¿ha visto pasar corriendo a un gato blanco por ahí? Me señaló hacia atrás, hacia un lote baldío. Ahora, claro, entiendo lo peligroso que pudo haber sido, pero en aquel entonces yo era muy ingenua, y lo único que me importaba era mi gato. Me acerqué desde la calle y entonces vi una mancha blanca corriendo entre los matorrales del baldío, así que
Le grité a mi mamá que ya lo habíamos encontrado y que fuéramos por él. Ella corrió desde el otro extremo de la calle y nos metimos las dos al baldío. Eventualmente logramos encontrar a Copito muerto de miedo, escondido entre unos matorrales. Nos apresuramos intentando llegar hasta él antes de que volvieran los perros, que solían pasar a mucho tiempo en ese terreno. Al oírlos acercarse, tuvimos que salir con el gato en brazos por el otro lado de la calle y rodear toda la cuadra para regresar a casa y evitar encontrarnos con esos animales. Al volver a nuestra calle, aquel hombre seguía parado en medio de la vía, a lo lejos, en el mismo sitio donde la luz de la lámpara que parpadeaba no alcanzaba a alumbrar. Le agradecí con la mano desde lejos y la figura levantó la suya. Mi mamá me preguntó quién era, porque no lo reconocíamos, y le dije la verdad, que nunca le vi la cara, solo vi su silueta cuando le pregunté y me señaló hacia el baldío. Resulta que mi mamá ni siquiera lo había llegado a ver. Había algo en aquel hombre que la aterraba, pero a la vez le resultaba familiar. La silueta que yo vi parecía llevar un sombrerito de palma, de esos que usa la gente del campo, y una camisa muy larga. Entramos a la casa, pero al rato a mi mamá le ganó la curiosidad y salió a ver. Fue hasta el baldío, pero nada. Ya no había señales de aquel hombre. Esa noche, eso sí, recuerdo que nos despertó un ruido que parecía venir del patio en plena madrugada. Se escuchaba como si un hombre estuviera llorando, justo afuera de la ventana. Pero en cuanto nos asomamos, el sonido cesó. No se veía nadie afuera y, curiosamente, los perros tampoco ladraban en la calle, como acostumbraban a hacer cada vez que había algún ruido extraño por ahí. Todo esto habría quedado como una experiencia rara, de no ser porque, meses después, mi mamá se encontró con un primo. Él le dio la noticia de que su papá, mi abuelo, había muerto meses atrás. Mi mamá no lo veía desde que era una niña. Cuando él la dejó al cuidado de la abuela y se fue, investigamos más y, haciendo cuentas, llegamos a la conclusión de que su papá había muerto justo un día después de... Resulta que al hombre que nosotras vimos ni siquiera estaba cerca, estaba al otro lado del país. Por lo que supimos, el abuelo estuvo agonizando durante varios días, hasta que finalmente lo desconectaron de las máquinas que lo mantuvieron con vida durante esas últimas semanas. Cuando le mandaron a mi mamá las fotos de la invitación que prepararon para su velorio allá en el pueblo, hubo un detalle que ambas notamos, pero que preferimos no darle importancia. Aquel sombrero de paja que dicen que el abuelo siempre usaba era igualito al de aquella figura que vimos en la calle la noche que Copito se escapó. Mi mamá, mis hermanos y yo fuimos los únicos que estuvimos con él en el hospital. No apareció ni su segunda esposa, ni los hijos que tuvo con ella, cuando nos dieron la noticia de su partida. Mientras llorábamos y nos abrazábamos, luego nos tocó sacar fuerzas para seguir con los trámites y todo el papeleo necesario. Mi madre me envió a la casa donde mi papá vivió sus últimos años. Él solo me pidió que le buscara un traje o algo digno para ponerle en el velorio. Jamás había estado en su casa, así que fue una experiencia muy extraña para mí. Su hogar era su hogar. Se parecía tanto al nuestro, acomodado casi igual, y es que al final teníamos mucho de él. Fui directo a su cuarto. Olía a él, por supuesto, olía a medicina, pero no se fue. Fue como si realmente lo sintiera ahí. Busqué el único traje que tenía y me di cuenta de que había un suéter sobre su cama, muy holgado, que había dejado ahí pensando en ponérselo después. Me acosté en la cama y abracé esa prenda, y era como si lo estuviera estrechando a él mismo, como si tuviera una última oportunidad de abrazarlo una vez más. De repente, alguien entró en la sala. Alguien se acercó caminando por el pasillo hacia donde yo estaba. Antes de llegar a la habitación, lo que fuera que venía, abrió la puerta del baño y abrió la llave del agua, y yo reconocí perfectamente esos pasos. Era mi papá, que había llegado a casa como cualquier otro día. Me levanté, me acerqué al baño y abrí la puerta. No había nadie, pero la llave del agua sí estaba abierta, y en ese instante supe que no lo imaginé, que no me inventé nada. Cerré la llave, regresé al cuarto por el traje y apagué las luces. Me aseguré de apagar todas las luces de la casa antes de salir. Mientras cruzaba el lugar en la oscuridad, me sentí observado muy claramente. Él estaba ahí.
Eso nunca se lo conté a nadie hasta hoy, que me atreví a compartirlo con todos ustedes. ¿Alguna vez han sentido cerca a un fantasma? Cuando mi abuelita murió, mi abuelo cayó en una depresión profunda. Habían pasado toda su vida juntos, 60 años. Sabíamos que debíamos estar muy pendientes de él, y aunque todos vivíamos en la misma calle, cuando mi abuelo empezó a contarnos que mi abuela seguía en la casa, que no se había ido, supimos que era a momento de poner mucha atención. Creo que todos hemos escuchado historias así, sobre cómo una pareja de ancianos se nos fue con tan poca diferencia de tiempo, y de cómo el que se quedó atrás no podía con el vacío de estar solo. Eso era algo que no íbamos a permitir. Mis abuelos siempre fueron el pilar de la familia y no podíamos darnos el lujo de perderlos a ambos. Básicamente, nos turnábamos para que siempre hubiera alguien en casa acompañando a mi abuelo, para que no se dejara vencer. Pero entonces ocurrió algo sumamente extraño. Resulta que él no solo seguía convencido de que la abuela continuaba allí con nosotros, sino que cada familiar que iba a cuidarlo salía de la casa totalmente convencido de lo mismo. Cuando a mi hermano y a mí nos tocó ir, llegamos con una misión clara: ayudarlo a entrar en razón. Mi abuelo fue profesor de ciencias naturales por décadas. Siempre fue un hombre de lógica y ciencia. No podíamos permitir que poco a poco fuera perdiendo la cabeza. Nos dolió mucho ver lo que eso le hizo a mi otra abuela, la de parte de mi papá, quien murió sufriendo demencia senil. Fue un proceso desgarrador para todos. Recuerdo que apenas llegamos a prepararle el desayuno, nos soltó de repente. Su abuela no me dejó dormir en toda la noche. ¿Quién sabe qué andará buscando? Yo creo que la abuela se murió muy preocupada por sus flores, pensó que yo las iba a dejar secar. Por eso sigue dando vueltas por ahí. Hasta en la otra vida las quiere cuidar. Nos llamó muchísimo la atención eso, porque, aunque hablaba con total certeza de que ella seguía en casa, también era plenamente consciente de que ella ya había fallecido. Antes de esto, pensábamos que él solo intentaba fingir que ella seguía viva, pero no era eso. Decidimos, mi hermano y yo, no confrontarlo. Simplemente no le seguimos la corriente, pero tampoco le dijimos que eso era imposible o que los fantasmas no existen. Nos enfocamos en ayudarle con su rutina diaria. Él estaba eligiendo ropa suya para donar. Se había topado con que la abuela nunca tiraba nada. Apenas lo había descubierto. Ahora había cajas y más cajas con prendas del abuelo que seguramente a alguien más le servirían. Le ayudamos a ordenar y revisar todo. Mi hermano tomó un saco viejo y se lo puso. Le quedó tan perfecto que parecía hecho a su medida. El abuelo lo miró y le dijo que se lo quedara. La tarde empezaba a caer cuando nos dimos cuenta de que no habíamos comido, así que pedimos algo de cenar porque ya era tarde para cocinar. Los tres nos fuimos al comedor a platicar de todo y de nada mientras tomábamos una limonada que mi hermano preparó. Frente a nosotros, en el techo de la cocina, como siempre a esa hora, veíamos el reflejo de la fuente del jardín, el destello del agua moviéndose con la luz del atardecer. Entonces, vimos algo más, un reflejo que conocíamos de sobra. Ahí va la abuelita, miren, nos dijo mi abuelo. Cada vez que la abuela regresaba del patio trasero y atravesaba el pasillo de toda la casa hasta llegar a la parte de enfrente para entrar, su sombra se proyectaba en el techo debido a la luz reflejada en el suelo del patio. Ese reflejo se veía todavía con más claridad en tardes como esa. A esa hora exacta, mi hermano agarró un saco viejo y se lo puso. Le quedaba tan bien que parecía que lo habían hecho a medida para él. El abuelo solo le dijo que se lo quedara. Ya estaba cayendo la tarde cuando nos dimos cuenta de que no habíamos probado bocado en todo el día. Pedimos algo de comer porque ya se nos había hecho muy tarde para cocinar. Nos fuimos los tres al comedor y nos pusimos a platicar de cualquier cosa, pasando el rato. Mientras tanto, mi hermano nos preparaba una limonada. De repente, ahí estábamos, mirando hacia el techo de la cocina como cada tarde a esa misma hora. Veíamos cómo el reflejo de la fuente del jardín jugaba en el techo, moviéndose suavemente con la luz del atardecer. Pero entonces, vimos algo más, un reflejo que se nos hacía muy familiar. Ahí está la abuelita, miren, nos soltó el abuelo. Cada vez que la abuela volvía del patio trasero y cruzaba todo el pasillo de la casa para llegar a la parte de adelante, para luego dar la vuelta y entrar, su silueta, su sombra, se proyectaba en el techo gracias a la luz que rebotaba en el piso del patio. Y en tardes como esa, a esa hora exacta, ese reflejo se veía muchísimo más claro. Les juro que, al ver el reflejo en el agua de la fuente, pudimos distinguir su silueta ahí dentro. Aquello nos confirmó que nuestra abuela estaba recorriendo el pasillo físicamente.
Mi hermano y yo giramos la cabeza por puro instinto, mirando hacia la ventana que estaba al fondo, esperando verla pasar en cualquier segundo. Justo cuando doblara la esquina, mi hermano hasta se levantó, pero ella jamás apareció. Mi abuelo nos puso las manos en los hombros y nos dijo: no pueden verla, solo su reflejo, pero no hace falta verla para sentir que está aquí, ¿verdad? En ese instante, todo cobró sentido para nosotros. En ese momento terminamos de creer. Y aunque todas las películas de miedo nos adviertan que no debemos fiarnos, que no hay que confiar, porque lo que habita en esa casa podría ser cualquier cosa menos la abuela, yo prefiero quedarme con la idea de que sí es ella, que sigue ahí, cuidando sus plantas y acompañando al abuelo para que no esté solo. Una de mis primas, en cambio, está segura de que quiere algo, que pide ayuda, y que es nuestra responsabilidad descubrir qué necesita para poder cruzar al otro lado. Pero esa, supongo, es otra historia, una que yo no quiero ni mencionar. Yo prefiero simplemente percibirla y sentir que sigue cerca. Hasta aquí llegamos con el relato de hoy. Si esta historia te hizo sentir un escalofrío en la espalda, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras, para que no te pierdas los próximos relatos que pondrán a prueba tus nervios. Dale a la campanita de notificaciones para ser de los primeros en escuchar nuevas historias de terror. Gracias por estar con nosotros una noche más. Y recuerda, hay secretos que es mejor no desenterrar cuando cae la noche. Nos vemos pronto, si es que te atreves.